El señor Francisco Suárez tiene un negocio, el cual se dedica a la compra y venta de productos de consumo popular. Sus hijos lo ayudan a administrar el negocio, ya que el volumen de operaciones es bastante alto y solo él no se daría abasto. Don Francisco es una persona al que le gusta llevar el registro de sus operaciones manualmente. No le gusta utilizar sistemas operativos para registrar sus transacciones, ya que él piensa que son costosos y no le tendría ningún beneficio para su negocio. Todos los documentos que se van utilizando son guardados en cajas y a la vez son archivados. El volumen de las operaciones que maneja en el negocio son bastante considerables, pero a pesar de los consejos que sus hijos le dan, él no desea adquirir un software contable. Sucedió lo impensable. Una parte de la bodega en donde don Francisco guardaba sus documentos se incendió, y dentro de lo quemado estaban los registros de las operaciones diarias. Don Francisco tiene un problema. No tiene idea de cuánto le deben sus clientes y cuánto es lo que le debe a los proveedores. Es decir, no tiene idea de cómo está su empresa financieramente. Afortunadamente tiene un seguro contra incendios. Para hacer efectivo el pago de dicho seguro, le solicitan información específica, pero no se cuenta con esta información. Un amigo le recomienda que hable con don Luis, quien es un experto en la contabilidad y podrá ayudarlo para solucionar su problemática. Don Francisco y don Luis platican acerca de la problemática en la cual se encuentra su negocio y con gusto lo asesorará. Le comenta que utilizará una técnica llamada contabilidad con datos incompletos. Definición. Para poder realizar estados financieros con datos incompletos, es necesario tener un dominio absoluto de la contabilidad, saber el origen y el manejo de todas las cuentas que componen los mismos. Elaborarlos es un inconveniente casi siempre para los contadores, ya que surgen precisamente porque no existe información completa debido a diversas causas como por ejemplo robos, pérdidas de registros. Por lo general, los estados financieros que se integran con esta modalidad son balance general, estado de resultados, flujo de efectivo. Los estados de flujo de efectivo surgen como una derivación de los dos anteriores, contando con cierta información adicional que podemos tener de fuentes externas a la empresa. Características. Generalmente se elaboran estados financieros con datos incompletos por las siguientes situaciones. Aquellos negocios que son de propiedad individual, los cuales no llevan una contabilidad formal y necesitan estados financieros al momento de presentar alguna declaración jurada. Cuando ocurren siniestros en el negocio y se pierden todos los registros, los cuales posteriormente se tienen que integrar. Elaborar estados financieros con datos incompletos es como armar un rompecabezas, en el cual es necesario ir armando pieza por pieza hasta completarlo. En la contabilidad, las piezas serían las cuentas y el rompecabezas los datos incompletos. Importancia. La importancia de los estados financieros radica precisamente en la información financiera, la cual presenta y proporciona en forma veraz y oportuna una fuente muy valiosa para la toma de decisiones financieras y administrativas. Fuentes de información para elaborar estados financieros con datos incompletos. Documentación como por ejemplo, facturas de compras y ventas, pólizas de seguro. Fuentes de información para elaborar estados financieros con datos incompletos. Documentación, estados de cuenta bancarios, chequeras de los dueños. Información proporcionada por los empleados, información proporcionada por el propietario. Don Francisco indica a don Luis que requiere de manera urgente los estados financieros, ya que necesita que la aseguradora le pague lo más pronto posible. Don Luis se presenta al día siguiente a las bodegas donde ocurrió el incendio y con unos asistentes empiezan a buscar documentos o papelería
que considera que le puede ser útil. Dentro de los documentos encontrados por ellos, figuran cuadernos donde están los registros de los clientes con su respectiva información, como nombre completo, dirección, número de teléfono y NIC, así como los registros de sus principales proveedores. También codos de chequeras ya utilizados, copias de facturas manuales que don Francisco entregaba y copias de los inventarios realizados. Don Luis considera que con lo encontrado será suficiente para poder armar los estados financieros que necesita don Francisco. Al encontrarse las copias de las facturas en buen estado, se revisó que los correlativos estuvieran completos y se determinó el total de ingresos percibidos por el negocio de don Francisco. Como en todo negocio hay gastos que cubrir, por lo cual don Luis investigó con ayuda de don Francisco cuáles eran los principales, obteniendo el siguiente resultado: luz, teléfono, pago de internet, pago de servicio de basura, sueldo de 2 empleados, alquiler de local y pago de seguridad privada. Con esta información recabada, procedió a ir con los encargados para solicitar los saldos pendientes que tenía don Francisco y así determinar los gastos mensuales en los que incurre el negocio de él. Al encontrar los codos de las chequeras ya utilizadas, se procedió a realizar una integración con los cheques emitidos, determinando el valor total de los mismos. Además, a don Francisco se le solicitó que fuera al banco para obtener un estado de cuenta y validar los ingresos de efectivo. Con estos datos se logró obtener el saldo de caja y banco. Con las facturas encontradas se realizaron las respectivas integraciones de las deudas que se tienen por cliente y como se tenía la libreta con los nombres y sus números telefónicos, se les llamó a cada uno para verificar el saldo. Se realizó un inventario físico de la mercadería que quedó en buen estado para determinar los nuevos saldos en este renglón. Con el cuaderno encontrado con los datos generales de los principales proveedores, se realizó una reunión con ellos para explicarles la situación por la que don Francisco pasaba. Ellos accedieron de manera cordial a proporcionar la información requerida por don Luis. De esta forma se pudo obtener el saldo real de la deuda de los proveedores. Con toda la información recabada por parte de don Luis a través de las investigaciones realizadas, generó los estados financieros y pudo entregárselos a don Francisco para que él pudiera cobrar el seguro y nuevamente echar a andar su negocio.